Bueno, se vuelve a presentar el paciente del miércoles, es un paciente de 71 años que no tiene antecedentes cardiovasculares, como otros antecedentes tuvo un linfoma que hizo tratamiento en 2013 con quimioterapia, tuvo una recaída en 2018, volvió a hacer tratamiento y quedó en remisión completa y se hizo un trasplante de médula ósea el 11 de enero de este año. Ingresa el 26 de enero por fiebre y hipotensión arterial a la guardia. Este es el electro de ingreso. En el electro previo que tenía algún tiempo atrás, no tenía bloqueo de rama. La duda era si esto era frecuencia dependiente o no, tema 1. Y con respecto al voltaje del QRS, era difícil concluir el bloqueo de rama y demás, pero parece menos voltaje acorde a un electro de un par de meses atrás. Vamos, ahí está, mirá, ahí está. El electro de abajo es de tiempo atrás y este es el que motiva el ingreso ahora. Bueno, vamos adelante. Bueno, al ingreso a la guardia se constata hipotensión arterial, paciente está febril, un laboratorio de ingreso normal, no se encuentran focos claros de infección y se sacan cultivos que resultan negativos. La evolución de este paciente, el 26 entra por guardia, como es un paciente hematológico de alto riesgo, se le pone tratamiento antibiótico con el esquema meta. Al día siguiente evoluciona con ascenso de láctico, aumento de transaminasas, se le agrega por sospecha de foco endovascular vancomicina y caspofungina cubriendo hongos. Al día siguiente el paciente pasa a terapia intensiva persiste el aumento de transaminasas, se le hace un laboratorio con BNP y troponinas que evidencian BNP de 28.000 y troponinas de 1.300. En ese contexto se le pide un ecocardiograma, que ahora lo vamos a mostrar, que tiene deterioro severo de la función, y se retira el portacat. Este es el ecocardiograma que se hace en terapia intensiva. Bueno, esto ya lo habíamos visto, tenía espesores muy aumentados de tamaño y complejos en el electro que no guardaban correlato con esa historia, derrame pericárdico y una función muy comprometida. Por lo cual pasa a unidad coronaria con sospecha de miocarditis. En la unidad coronaria evoluciona con aumento de ácido láctico a 6, deterioro de la función del riñón, troponinas de 4.000, BNP en ascenso mayor a 35.000. Se agrega ganciclovir por sospecha de etiología viral. Y el 30, que es donde nos quedamos la vez pasada, se hizo la biopsia endemocárdica, se colocó un Swan-Ganz que evidenció que el paciente estaba en shock cardiogénico. Se procedió después del Swan-Ganz a intubación orotraqueal, el paciente ya estaba con dobutamina y noradrenalina y bomba de furosemida. Y acá les queremos mostrar el resultado de la biopsia. Cuando se presentó en el Ateneo no estaba el resultado de la biopsia y el primer diagnóstico que se tenía era de probablemente una miocarditis. Una miocarditis fulminante en la fase superaguda del proceso. Hola, buen día. Yo soy Dana de Anatomía Patológica. Recibimos ayer a la mañana, se procesó de modo urgente esta biopsia. Era una buena toma que hizo el doctor Vulcano. Más o menos, estos serían los miocardiocitos. Estamos acostumbrados a ver, digamos, fibras de este modo, sin tanto intersticio ocupado. Y cuando nos acercamos nos encontramos con esto. Digamos, entre un cardiomiocito y el otro tenemos un amplio espacio, muy ensanchado con edema y con muchas células. Dentro de las células tenemos que ver de qué tipo son, no nos parece que sean neoplásicas, no nos parece que esto tenga que ver con su linfoma de base, sino que es una miocarditis aguda que tiene un gran componente, de eosinófilos. Esto que se ve acá son todos eosinófilos más rojos, que cuando se degranulan, que se ven procesos de degranulación, es decir, vemos como el núcleo y separado el citoplasma con muchos puntitos rojos alrededor, eso causa el daño cardiomiocítico. Vemos muchos linfocitos, histiocitos, no hay ningún fragmento que esté indemne. Y dentro de cuando estudiamos las miocarditis eosinofílicas tenemos dos grupos, lo que es crónico y lo que es agudo. En este caso, bueno, la presentación claramente es aguda. Si fuera crónico estaríamos pensando más en una mielelastofibrosis, en este caso fibrosis no tenemos. Y dentro de las causas agudas podemos pensar las tóxicas y las infecciosas. Lo que es infeccioso, lo viral no va tanto con eosinófilos, sino más bien lo parasitario. Y lo parasitario está estudiado, sé que por serología para toxoplasma,
Es una biopsia pequeña, digamos, los estudios siempre están hechos en autopsias para encontrar agentes parasitarios, pero lo buscamos un montón y no tenemos ningún hallazgo de toxoplasma, sería como un macrófago muy grande con muchas inclusiones adentro del citoplasma, no lo tenemos. No vemos cambios nucleares vinculados tampoco a nada viral. Digamos, en esta biopsia, que es muy buena para poder hacer diagnóstico, pero no nos ayuda tanto para poder determinar etiología, no podemos descartar nada infeccioso. Nosotros no vemos ningún agente infeccioso. Sí. ¿Hay algún grado de compromiso vascular? Los vasos tienen todos infiltrados perivasculares con eosinófilos, pero no creo que sea una vasculitis en sí misma, sino que es un proceso que infiltra todo el parénquima por igual. Cuando tenemos vasculitis, en general los vemos más como áreas más conservadas y únicamente focalizados con endotelios muy tumefactos. Este no es el caso. Yo digo que algunas veces hay infiltrados de este tipo, eosinofílicos, sí, que además de eso tienen infiltrados, tienen compromiso vascular y con la formación de granulomas. Nada de eso encontraste. No encontramos granulomas y tampoco, exacto, y tampoco tenemos los trombofibrinoides que se ven en algunas vasculitis. Te quiero hacer una preguntita. Sí. ¿Cómo es la histología del Churg-Strauss? Nosotros no vemos, digamos, tendríamos que ver células gigantes, algún tipo de granuloma, que en este caso no tenemos. Perfecto. No tiene, digamos, no tiene células multinucleadas. Bueno, vamos, muy bien, muchas gracias. Después quédate un ratito que así seguimos con perdón, hay una foto más, creo. Perdón, esta es más de cerca. Lo que vemos también son los miocardiocitos, vemos un daño en los miocardiocitos. Acá, por ejemplo, esto era un miocardiocito, ya tiene un poco de necrosis. Y se ve más de cerca todo el componente eosinofílico que prima como célula principal de un intersticio. Ok. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos con lo que sigue. Adelante. Bueno, entonces estamos en el día 31, tenemos el diagnóstico de miocarditis eosinofílica. Ahí el paciente evoluciona durante la noche del 30 y la madrugada del 31 con oligonuria, hipotensión, empeoría del laboratorio, así que se procede a colocación de ECMO. Y luego de la colocación del ECMO empieza a mejorar, ahora ha normalizado el láctico y está orinando correctamente. Bueno, vamos a reparar brevemente ahí en todo lo que está recibiendo antibióticos, ¿no? Claro, ayer se agrega clindamicina y pirimetamina, el paciente tenía antecedente de toxoplasmosis, y el día de hoy el laboratorio tiene láctico normal, las troponinas siguen en ascenso 5300 y se decidió realizar un pulso de metilprednisolona. Bueno, ahí si uno mira todas las drogas que le están dando con fines antiinfecciosos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora se bajó un poquito, pero al otro día 8, 9. 9 fármacos. ¿Se rescató algún germen bacteriano? No, en los cultivos no hay rescates, ni viral, ni bacteriano, ni fúngico. Vamos con lo que sigue. Ni parasitarios. Avanti. Bueno, para comparar, este es el ecocardiograma de ingreso, este es el ecocardiograma del día de la fecha. Sí, pero ojo, el paciente está con ECMO, ¿no? Así es, está muy tomado por el ECMO, pero sí, vos dirías que los espesores son mejores, mayores, o más o menos lo mismo. Son iguales. Claro. Pero no, está bien, pero está muy tomado y ver si... Ojo que el paciente que tuvimos la otra vez con miocarditis estaba tomado por el ECMO y sin embargo cuando se recuperó, a pesar de que estaba tomado, el eco gobernaba al ECMO. Bueno, vamos con lo que sigue. Esto es también lo mismo, pero en un eje corto. Esto es lo que se ve cuando hay un daño miocárdico muy profundo y el ECMO lo toma totalmente. Vamos. Esta es la comparación del electro del día del ingreso y en el día de la fecha que revirtió en el medio del paciente tuvo fibrilación auricular, hoy revirtió a ritmo sinusal y bueno. Bueno, a ver, si antes estaba con 10 de drogas inotrópicas, Aníbal, ¿cuánto tiene ahora? Así una cosa grosa para tu idea. ¿Cuánto tiene? ¿2 o 3 o 1? Homeopática. Ahora tiene una dosis homeopática, Okay. tiene 0,03 de Nora. Eso bueno, 5% de las drogas con las cuales estaba en un momento dado. Por eso, ojo, parte de lo que estamos viendo en el eco también puede ser de eso y en parte de que no está con inotrópicos. El eco previo igual no tenía inotrópicos cuando se hizo. Y la revisión de la FA puede ser más el resultado de toda la ausencia de compromiso de las drogas que estaba recibiendo que eso. Vamos con lo que sigue.
Bueno, esta es una revisión de miocarditis eosinofílica que tomó en cuenta 180 pacientes, todos con biopsia endomiocárdica. Aclara que la eosinofilia periférica puede estar ausente en estos pacientes al principio y que eso a veces lleva a la falta de diagnóstico, y que se puede ver un aumento de los eosinófilos a partir del día 7 a 12 a mayor de 500 el recuento. Lo que está diciendo ahí es que muchos pacientes no tenían la miocarditis y no tenían menos de 500 y después los eosinófilos aumentaron en el curso de los días. Ya con miocarditis instalada, ¿eh? Sí. Vamos con lo que sigue. Este gráfico muestra las distintas causas por las cuales se podría producir la miocarditis eosinofílica. La gran mayoría es la parte celeste, son idiopáticas, y después la otra parte del 34% por hipersensibilidad, y después hay distintas causas infecciosas, las inmunológicas, el Church-Strauss, y el GES relacionado, y después ya los otros son muy bajos los casos. Muy cortito, los autores dicen, los que hicieron esta revisión, que ellos hicieron dos cosas para hacer el diagnóstico, porque algunas veces en muchas de estas situaciones no se puede diagnosticar con facilidad cuál es la causa de esta historia, ¿no? Entonces ellos hicieron dos cosas. La primera, si los autores tenían una presunción diagnóstica, ¿verdad? Y ellos tomaron la información bibliográfica, y la segunda es que aplicaron algunos criterios que están comunicados, publicados y reconocidos como para hacer el diagnóstico de este tipo de etiologías que hay acá, ¿no? La segunda, primero la no indefinida, la segunda es por hipersensibilidad por drogas, ahora lo voy a comentar más en detalle. El otro es el Church-Strauss y el otro es el síndrome hipereosinofílico, que es el tercero. Y después todo lo que sigue es mucho más raro, ¿verdad? Bueno, vamos con lo que sigue. Bueno, ahora Lucía va a hablar de esto, de la hipersensibilidad a drogas, que fue la causa más común de aquellas en las cuales se hizo etiología. Bueno, lo que dice la revisión es que en este caso fueron 61 pacientes que tuvieron biopsia con miocarditis, la edad media fue de 35 años, la fiebre fue la presentación más común en este grupo comparado con el resto. En este caso era poco habitual que se tuvieran historia de asma. La eosinofilia periférica fue detectada solo en 63% de los pacientes, y este grupo es el grupo que tiene menos eosinofilia periférica. La fracción de eyección en el momento de la admisión del paciente más o menos alrededor del 35%, el 30% se presentaron con derrame pericárdico, al 19% hubo que ponerlo en asistencia ventricular. El paro cardíaco fue más frecuente en este tipo de miocarditis eosinofílica. El 68% se le realizó tratamiento con corticoides y después al 15% se le dio tratamiento con un agente inmunosupresor. La mortalidad fue del 36% en este grupo de pacientes. La función de fracción de eyección en los pacientes que pudieron irse de alta fue alrededor del 60%. Todos estos casos que están acá, los autores dicen que son casos en los cuales se sospechaba un mecanismo, una respuesta alérgica a alguna situación, ¿verdad? Vamos con lo que sigue. En nuestro paciente, esta curva es el porcentaje de eosinófilos a lo largo de que ingresó, que no tenía eosinofilia periférica, y fue aumentando el número el recuento de eosinófilos. Próximo. Y como dato previo, el paciente antes de esta internación había estado internado del 3 de enero al 24 de enero. El día 13 se le colocó meropenem-amicacina, que se rotó a pipertazo amicacina el día 17 de enero y suspendió antibiótico terapia 10 días después, el 23 de enero. Y bueno, después cuando ingresa a la guardia el 26, ahí se le colocó meropenem, ertapenem, tigeciclina y amicacina. Dale, adelante. Hay un dato más que habría que recordar, es que no hay una troponina al ingreso en terapia intensiva, sino las 48 horas. Vamos. Esta es otra revisión
Y en cuanto a lo que son las drogas que se asocian a este cuadro, ponen agentes antimicrobianos, dentro de ellos anfotericina, ampicilina, cloranfenicol, penicilina, tetraciclinas, streptomicinas, cefalosporinas, sulfonamidas y antituberculosos. Después drogas antipsicóticas, antiinflamatorias y bueno, diuréticos e inotrópicos. Y acá lo que dice es básicamente lo mismo, que los eosinofilos pueden estar ausentes en el ingreso de estos pacientes, que las miocarditis fulminantes se presentan en el ecocardiograma con ventrículos no dilatados y engrosados e hipocontractilidad. Y pueden tener compromiso valvular y endomiocárdico. No, ellos describen 3 fases. La fase trombótica. La primera fase dicen que es lo que vimos nosotros en el eco. O sea, no está dilatado el ventrículo, está muy engrosado y no se mueve. La segunda fase es cuando dicen que puede haber una fase de trombosis muy alta, la probabilidad de que desarrollen trombosis y que haya un compromiso a nivel valvular. Y después dice que finalmente llega a lo que uno ve, que es la fibrosis, que muchas veces lo vemos acá, pacientes que están dilatados con un ventrículo fibrótico. Es interesante la secuencia que describen ellos, porque muchos de los pacientes que vienen para trasplantes yo creo que están todos en la fase final de una miocarditis viral, ventrículos muy dilatados, muy finitos, mientras que pocas veces lo vemos. O sea que el paciente en una de esas puede evolucionar de una fase a la otra y hacerlo subclínico hasta que finalmente entre en la última fase. Ya te doy el Rodoval. Y luego, el otro tema es que dicen que la respuesta, este tipo de miocarditis muchas veces puede pasar inicialmente desapercibido y por eso ellos dicen, ojo, habría que hacerle a muchos de los enfermos ante cualquier presunción de esto troponina rápida y bueno, si después de un eco también porque es una forma de gatillar la cosa. Bueno, aquí abrimos la discusión de toda esta situación y el doctor Doval fue muy rápido y se anotó antes que nadie. Sí, el doctor Arias, que conoce a su paciente, quiere hacer un comentario. Un minutito. Arias quiere hacer un comentario previo porque está viendo al enfermo. Dale, Sí, y ya te doy, Doval. Bueno, a ver, acá no hay duda que es una miocarditis eosinofílica fulminante con shock cardiogénico y una de las primeras interrogantes es ¿cuándo arrancó esta enfermedad? Si esta enfermedad arrancó antes del 26 o si arrancó en la internación. Yo la verdad que pienso que el paciente llegó al hospital con la miocarditis puesta. Él tuvo una internación larga del 3 de enero al 24 de enero y el hijo dice que el 25 ya el paciente se sentía muy mal y que estuvo en cama todo el día y tuvo un registro de fiebre. El 26 a la mañana el paciente dice que no daba más, que lo traigan al hospital, mucha astenia y fiebre. Y llega al hospital, a la guardia, con 7 de presión y con un electro que si uno lo compara el voltaje con el electro previo de hace 3 o 4 meses, ya tenía microvoltaje. Es decir que yo creo que ya el hombre, digamos, vino con la miocarditis puesta, después más fiebre, volumen, antibióticos, fibrilación y se fue deteriorando. O sea, se sigue deteriorando, se sigue dando el daño miocárdico, infiltración, edema, arritmia, volumen, caída del volumen y ahí se instala el shock. Pero eso es lo más importante. Después, realmente, ¿cuál es la causa? Es muy difícil saberlo, ¿no? Si son los antibióticos, si es algo idiopático, si es algo hematológico asociado a todo esto, que hay algunos casos descritos y demás. Pero sea como sea, a mí me parece que la cosa empezó antes, ¿sí? Ya en desde terapia intensiva en adelante se empezó a ver el deterioro. También esto lo vemos a veces con los coronarios. A veces viene un paciente con un infarto anterior extenso y no está en shock cardiogénico al momento de la presentación. Por ahí se deteriora con las horas o con los días y entra en shock más tarde. Lo que es interesante de estos 3 estados es que nosotros creo que hasta ahora, yo recuerdo haber visto, este sería el segundo paciente que vimos en la parte súper fulminante, y la mayor parte de los enfermos que dicen tuvo una miocarditis porque estuvo con una virosis, esto, lo otro, y una miocarditis, qué sé yo, están en la fase terminal, es cuando ya el ventrículo está recontra dilatado
y muchas veces lo que se interpreta como virosis son insuficiencias cardíacas, pero ya está en la fase secuelar. Doctor Navarro, y después le vamos a pedir la doctora de oncología. Te escuché decir que estuvo 2 días en terapia intensiva donde no tenía medida de la troponina. Sí es. No es el dato que yo tengo. No, la revisamos hoy, fue recontra revisada y así es. Tuvo 2 días en guardia y la primer troponina es en el ingreso a terapia intensiva, que es Está 2 días después de haber está ingresado. confirmado. O sea, el 26, cuando él ingresa, no tiene troponinas de ingreso. Recién son el 28, Cuando estaba en terapia que está en terapia intensiva. Sí. Bueno, doctora de hematología, ¿quién va a opinar acá? ¿Tiene alguna probabilidad de tener una enfermedad hemato-oncológica de este paciente o alguna otra cosa o no? Creo que no. En realidad, primero, digamos, las complicaciones en un trasplante autólogo, en un paciente que entró en remisión, no tendrían que ver al día 30 con nada hematológico, porque él tenía su linfoma en remisión, con lo cual algo relacionado al linfoma al día 30 del trasplante es improbable. En general, cuando uno ve recaídas de la enfermedad, eso suele ocurrir. Pero una preguntita, la patente, él tenía un linfoma. Él tenía un linfoma que entró en remisión al momento del trasplante. Supongamos que Sí, los que reactivan, sí. ¿es por eosinófilos? No, en general. O sea que No. Esto es nada improbable. cierra para ese lado. Yo igual hice una búsqueda también en relación de esto y los trasplantes autólogos y en realidad no está descrito. Lo que está descrito sí son infecciones que podrían llegar a generar esto. La mayoría son casos que se encontraron en autopsias. Como yo le comentaba al doctor, por ejemplo, lo único que tenemos nosotros como datos es esta serología positiva para toxo, pero lo cierto es que la toxo post-trasplante es una rareza en trasplante de médula, sobre todo porque usamos mucho Bactrim profilaxis, de profilaxis en general. Pero hay casos descritos de reactivación de toxo post-trasplante autólogo. Es más raro todavía, porque en realidad el trasplante autólogo no usa inmunosupresión posterior, como son los trasplantes halogénicos. Entonces, la única causa que uno podría buscar ahí es esto de la toxo, por eso es que como no se puede descartar totalmente por patología, bueno, decidimos ponerle tratamiento empírico. Las drogas están muy alejadas y tampoco está eso descrito con las drogas que él recibió, carnitina, toposio, citarabina y melphalan, que son las drogas que recibió, y está muy alejado. Cuando uno ve toxicidad por drogas, esto es agudo, debería haber sido más cerca. La otra cosa que también puede dar toxicidad es lo que se usa para criopreservar las células, que es el dimetilsulfóxido, que puede ser cardiotóxico, pero la cardiotoxicidad también es en el momento de pasar las células o las 24 tampoco se horas pensaba que posteriores. podía ser. Una cosita, ¿podés ir? A mí me parece, vamos para atrás y después seguimos a cada uno da su opinión, ¿no? Un poco más para atrás, uno más. A mí me parece que la hipersensibilidad es una de las posibilidades mayores, ¿eh? Por la siguiente razón. Primero, que recibió antibióticos 15 días antes, ¿eh? O sea, no es que recibió todo en terapia intensiva. En segundo lugar, que el próximo, podés pasar, el que sigue y el que sigue ahí. Si uno mira alguna de estas cosas, esta es la que más antecedentes tiene, la patología que tiene menos probabilidad de tener eosinofilia al ingreso. Segundo, que no tienen antecedentes de asma, por todo el tema de las hipereosinofílicas, de otra cosa, el Jogo-Strauss y toda esa historia. Y en segundo lugar, que tiene una ventana de tiempo que le podría alcanzar. Y de hecho él, cuando estuvo internado, hizo unas pequeñas lesiones en la piel, que no se biopsiaron porque estaba plaquetopénico. Es decir, que esto podría ser inducido por beta-lactámicos, porque en realidad son los más inducidos. Los beta-lactámicos son los más seguros. Y el otro tema es que ahora sigue con antibióticos. La pregunta es si no deberíamos parar con esto ante la presunción de que podría ser el factor. No vaya a ser que el tipo tiene esto y nosotros le seguimos dando corticoides con esto. ¿Quién quiere opinar? Lo de los antibióticos realmente, cómo seguir ahora con los antibióticos, no lo tengo claro, es un paciente muy especial, está muy inmunodeprimido y demás. Pero sí quería decir algo de los corticoides, ¿no? Este hombre, ayer a la mañana, la verdad que
teníamos la creencia en principio que esto era más infectológico por el tipo de paciente, trasplantado, inmunodeprimido, había debutado con fiebre, tenía una toxo positivo en algún momento y demás, y que además, pese al hallazgo de la biopsia, tenía los eosinófilos apenas aumentados, un poquito, ahí venían aumentando pero era poco. Y bueno, parecía que por ahí riesgo-beneficio ponerle corticoide de entrada no nos gustaba mucho por el tema de la inmunodepresión y demás. Por eso digo, ayer tenía, creo que era 4% nomás. Así a la noche le escribí un mail al tipo que hizo esta revisión, ¿no? A ver si habían visto estos casos y le pregunté, digamos, si había visto un caso parecido y si usaban o no corticoides y si usaban o no algún otro depresor. Vi en la bibliografía que a veces se usaron inhibidores de tirosina quinasa en estos pacientes. Y bueno, le aclaré justamente que el recuento de eosinófilos era casi normal. Y el tipo respondió que sí, que él vio un par de casos parecidos y que usó corticoides en un esquema similar a lo que usamos nosotros con el rechazo. Y hoy a la mañana lo primero que miramos fue ir a ver los eosinófilos que picaron y se fueron a más de 10%. Así que evidentemente se está presentando tal cual dice esa revisión y bueno. Ya le estoy Rolo, la posibilidad de que haya una respuesta a droga. Ahora, el tema de si le seguimos dando la droga que pensamos que puede ser esto, a mí me parece que es toda una historia. Pero un minuto, Doval. Sí. O sea, para mí, a ver, es discusión realmente muy fina y sobre la base de elementos débiles. O sea, él recibió un montón de esquemas antibióticos en esta internación y la pasada, y no sabemos si estos antibióticos o los pasados, mucho menos cuál. La bacteriemia, bueno, evidentemente la hizo, es un inmunodeprimido, y aparte cuando uno analiza el tema sepsis, ¿cuántos pacientes que están sépticos por criterios clínicos tienen hemocultivos negativos? ¿Cuánto? ¿Un 30%? Y son tratados, ¿no? Digo, es difícil sacarle todo este hombre. Pero primero, el diagnóstico más probable es este. Los antibióticos que recibió hace 15 días están dentro de la ventana que puede producir esto. Dicen que tuvo algo dermatológico. A mí me parece que yo sacaría los que, como dice la doctora, son los más proclives a producir esto, que son los beta-lactámicos, que están dentro de las drogas con mayor probabilidad de producir este tipo de cosas. Segundo, sí, bacteriemia, pirogenemia, qué sé yo, pero había otra enfermedad que podría estar presentándose como esto, cultivos negativos. Cultivos negativos. Le podemos sacar el meropene milabanco y bueno, a lo mejor. Y ver. Espera que está Rodolfo hace un ratito que quiere hablar Rodolfo y no lo dejo. No, a mí me pareció interesante el caso por la biopsia endomiocárdica. Que acá se discutió y no sé si esto y el otro. Lo interesante es qué posición juega y si la próxima vez que veamos un paciente similar, porque muchas son miocarditis virales, uno no le hace la biopsia como el chico que vino de afuera y uno pensaba que se iba. Pero digo, hoy la biopsia endomiocárdica en este caso corresponde. ¿Vos decís que alguien cuestionó la biopsia? No quiero decir que cuestionó, pero a veces, viste, uno, por ejemplo, en el caso anterior, que teníamos el ECMO con el chico este que vino de afuera y que parecía una miocarditis viral, todos decían, de acuerdo al cuadro clínico, puede recuperarse o no, pero no tuvimos un diagnóstico histológico. En cambio, en este caso, uno fue hacia el diagnóstico histológico pues no se explicaba bien el síndrome en otro paciente. Quiero decir, cuando uno venga de nuevo con este tipo de casos, uno vea esta constelación de cosas, ¿uno va a hacer una biopsia al principio? Y lógico, sí. A mí me parece que el patrón del eco es muy característico y en segundo lugar que el radio diferencial, lo que dice Rolo, ¿no? Y los corticoides acá, yo creo que ¿quién va a dudar de esta historia? Más una pregunta que una reflexión. O sea, a mí me parece que la sepsis todavía no se puede descartar completamente, porque los hemocultivos son frecuentemente negativos, y aparte que tengo entendido que los hemocultivos fueron intraantibióticos. Segunda cosa, ¿servirá, esto es más pregunta que otra cosa, ¿servirá ver la evolución del espesor miocárdico? Suponemos que
¿El tratamiento de corticoide va a reducir el espesor miocárdico o no sabemos, no hay datos? No sabemos si va a sobrevivir, José. Bueno, pero Porque lo veo, yo está en no, una bueno, está situación... bien, pero la pregunta no está invalidada por... No, claro que no. Porque de hecho la mortalidad de esto está entre 20 y 35%. Sí, exactamente. Puede sobrevivir, si no, no haríamos nada. Bueno, el otro muchacho... Será bueno ver qué pasa con el espesor miocárdico, ¿no? El otro muchacho disminuyó un poco, pero lo que me empezó es a moverse mucho más. Pero la verdad que en un momento dado estaba con el ECMO y fui a mirar uno y gobernaba el ventrículo, no el ECMO, a pesar de estar chupado con el ECMO. Y sí. Bueno,